Vaguenautas, bienvenidos, bienvenides a una sesión más de Vaguedades Auditivas. Mi nombre es José G.S. García y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre el humor. Vamos a hablar un poquito de humor, como ustedes ya sabrán, en Vaguedades también nos interesa mucho el humor y vamos a utilizar un poquito de los conocimientos que nos comparta nuestro invitado para sobre todo entender qué es el humor en este país, qué es el humor en México y sobre todo el humor verbal. Hace unos días, nuestro querido invitado nos comentó, nos compartió un artículo sobre el humor verbal y queremos preguntarle un poco acerca de este tema. Así que vamos a darle la bienvenida a Enrique Meléndez Zarco. Es un lingüista de profesión de la Facultad de Filosofía y Letras. También estudia ahora un posgrado en lingüística y su tema de investigación es justamente el humor. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? De verdad es un gusto para mí poder conversar con ustedes sobre un tema que tenemos presente a diario y sobre todo en esta pandemia. Espero que lo que podamos comentar sea de interés para todos y que pues reflexionemos juntos sobre algo que compartimos, que escuchamos y que podemos interpretar todos los días. Perfecto. Bueno, también tenemos una invitada que nos va a ayudar a formular preguntas el día de hoy y es nuestra co-conductora en esta cápsula. Su nombre es Ni Ramírez, ya la conocen, forma parte de este proyecto. Ella es historiadora también de la UNAM. Actualmente forma parte del proyecto en la docencia. Ella también dirige su propio blog que se llama Ave de Libre Vuelo. Recuerden darle ahí una vuelta. Vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Ni? ¿Cómo te encuentras? Hola José, hola Enrique, muchas gracias. Me encuentro muy bien, muy emocionada y muy contenta por poder tener esta plática con Enrique. No se piensa demasiado el humor. No sé, tú estarás de acuerdo, Ana, conmigo, que no se piensa demasiado el humor, lo decimos todos los días, está todo el tiempo en el aire, pero no reflexionamos en esta duda. ¿Por qué nos da risa lo que nos da risa? ¿Por qué reírnos de algo? Cuéntanos un poquito, Enrique, ¿cuál es el motivo que nos lleva a reírnos? Sobre el humor ha habido múltiples posturas a lo largo del tiempo. Lo primero que tendría que decir antes de referirme propiamente al humor desde una perspectiva lingüística es que distintas disciplinas se han interesado en el humor justamente porque han reconocido que está presente en distintos ángulos del ser humano, ¿no? Históricamente siempre ha estado y se han propuesto distintas hipótesis, distintas explicaciones que han intentado definir un hecho que en principio podría parecer muy abstracto, ¿no? Que es el humor. El humor, la palabra humor propiamente viene del latín humor humoris y significaba entonces líquido, pero su estudio como tal o su interés se remonta mucho antes, desde los clásicos. Por ejemplo, en la medicina clásica y de la medicina a la filosofía, se reconocía que había cuatro humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Era lo que decían en el siglo IV antes de Cristo. Tiempo después, en el siglo II después de Cristo, Galeno asoció el humor con el temperamento. Estas ideas han perdurado en el tiempo y ahora en la disciplina lingüística pues ha habido muchas aproximaciones. Lo primero que empezó a estudiarse o en lo primero en lo que los estudiosos empezaron a detectar el humor fue en los chistes y es un estudio muy reciente porque desde la aproximación lingüística pues tenemos estudios como los de Raskin, que fue con su obra Mecanismos de la semántica del humor lo que marcó el hito para que se siguiera estudiando, ¿no? Entonces reconoció que había un componente semántico que estaba de significado, que estaba operando para que se pudiera producir humor, pero lo que le interesaba sobre todo a este lingüista que propiamente sistematizó lo que era estudiar humor verbal era reconocer las estrategias. Ya fue mucho después cuando se estudiaron los efectos que puede provocar el humor y ahí nos encontramos
en líneas o en fronteras con otras disciplinas, ¿no? Como puede ser la psicología o otras áreas que también se han interesado por estudiar este campo. Entonces, ahora sí profundizando, ¿qué entendemos por el humor verbal? El humor verbal, como su nombre lo indica, es aquel humor que se expresa a través de palabras y lo que estudiamos en lingüística es el lenguaje, no visto en términos de reglas o de hechos que solamente encontramos en el ámbito escolar, sino como esa herramienta. A veces nos referimos al lenguaje como un patrimonio intangible o inmaterial, porque evidentemente no lo podemos tocar ni podemos visualizarlo. Sin embargo, podemos hacer muchas cosas con la lengua, ¿no? Una de ellas es humorizar. Entonces, cuando hablamos de humor verbal, vamos a entender aquellas producciones lingüísticas que se valen de la lengua, no importa cuál sea, o variantes de lengua, español de México, español de España, español de Argentina, pero utilizando ese patrimonio que además nos otorga identidad. Muchas gracias. Pues queríamos preguntarte también, ¿desde hace cuánto tiempo se ha estudiado el humor verbal? El humor verbal empezó a estudiarse, bueno, la reflexión sobre el humor viene desde mucho antes. Salvador Attardo, que es el gran especialista del humor verbal o uno de los grandes especialistas, decía que Platón fue el primer teórico del humor. Después de Platón siguió Aristóteles. De Aristóteles tenemos a Cicerón, a Quintiliano. Formalmente en la lingüística llevamos como 30 años de estudiar el humor, después de que Raskin en 1985 publicara su libro sobre la semántica del humor. Llegó Salvador Attardo, quien precisó esta teoría, porque Raskin había olvidado estudiar el componente pragmático. No solamente para entender el humor, no solamente nos basamos en lo lingüístico, sino que tenemos que atender hechos pragmáticos. Inicialmente también se enfocó en los chistes, pero después incluyó materiales que incluyen, por ejemplo, imágenes con el humor gráfico, incluyó acertijos, es decir, diversificó o amplió la esfera del humor verbal, que es muy amplia, y después de él han seguido otros estudiosos que han visto en el humor una posibilidad de estudiar la cultura misma. Hay un grupo muy importante en la Universidad de Alicante, que es el grupo Griale, que inicialmente empezó a estudiar ironía, pero que ahora ha estudiado distintas expresiones del humor. Sin duda, un tema interesante y bueno, pues hablando de México, tendríamos que mencionar que aquí hay mucho humor, ¿no? Pero nos gustaría saber desde qué momento o qué se ha estudiado sobre el humor en México. Es muy interesante esa pregunta porque algo que me motivó justamente a estudiar el humor es que casi no hay estudios sobre humor verbal, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque pues en todos lados estamos viendo que el humor está presente en redes sociales, en periódicos, cuando escuchamos la radio, ¿no? Pero me llevé esa sorpresa de que casi no había estudios sobre humor verbal. En la UNAM, por ejemplo, haciendo búsquedas especializadas, encontré solamente una tesis del año 2000 donde se estudió el humor en niños. También hay una investigadora mexicana, lingüista, que estudia pragmática y que estudió no precisamente aquí, pero sí en Londres, la pragmática de las interpretaciones humorísticas. Conozco otros trabajos también que se han enfocado en determinados aspectos del humor, por ejemplo, el stand-up, pero como tal, de humor verbal, estamos empezando en México. Nos comentabas también que tenías algunos ejemplos de precisamente de humor de que tú has estudiado. ¿Crees que nos podrías compartir un poquito de estos ejemplos y aprovechando también la promoción de tu artículo en un magazine? Pueden buscarla ahí en Facebook. También la vamos a compartir en el enlace de este video. Que nos compartas un poquito, que nos cuentes un poquito sobre esta teoría del humor que presentas en este estudio. Cuéntanos un poquito, Enrique. Ok, del humor que yo estudio, tengo que decir que me enfoco sobre todo en el humor intencional.
Ahora, en un momento les voy a mostrar los ejemplos. Este humor que yo estoy estudiando tiene la característica de que se expresa en medio escrito, pero es importante decir que no solamente este humor se expresa con palabras o con material lingüístico, sino que puede recurrir a otros ámbitos, como por ejemplo una imagen, un icono, tipografía especial, o cuando se plasma en medios públicos como el que ven ahí, pues recurren a otros aspectos, ¿no? Les traigo un ejemplo de humor no voluntario, que ese no lo estudio como tal, pero se los presento para que vean que el humor se puede expresar así. Cuando hay un fallo comunicativo o un malentendido, involuntariamente podemos traer a cuento el humor, pero también es cierto que un malentendido, como un hecho ortográfico de escucha del inglés, car wash o car watch, también puede ser objeto consciente de humorización, ¿no? El humor intencional, es decir, aquel que requiere como tal de una premeditación por parte del productor del humor, sería lo que me centraría en explicarles. Un ejemplo del humor que estoy estudiando y que yo he dividido en dos categorías sería el siguiente, ¿no? El humor que incluye texto y incluye también imagen, por ejemplo, humildemente llegando a Chedraui, donde pues el texto verbal dice una cosa, pero la imagen está refiriendo otra. O bien este humor que solamente se expresa mediante material lingüístico, mediante palabras, como saben cuál es el colmo de un político, que en su cumpleaños le griten mordida, mordida, donde hay una burla, ¿no? Por supuesto, hacia el ámbito político. Tenemos también este humor que está muy presente en la vida diaria. Podemos acercarnos al humor visto en cuanto a las problemáticas contemporáneas que estamos viviendo. La pandemia ha sido un detonador de humor muy importante, que incluso ha dado lugar a este tipo de composiciones que se valen de la literatura, ¿no? Como ayer pasé por tu casa, me lanzaste dos suspiros, los dejé pasar de largo, capaz tengas coronavirus, donde tenemos una imagen que todos identificamos en nuestro país porque lo hemos visto durante muchos meses, pero que los mexicanos han tomado como objeto, justamente porque es reconocido por todos, para llevar a cabo el humor, ¿no? Incluso en este tipo de producciones donde sacamos de contexto una imagen como es el lenguaje de sordos para dar cuenta de un hecho de cautela, ¿no? No salgas de tu casa porque se los va a cargar la, y entonces no dicen el disfemismo, pero ahí todos lo podemos entender porque habitamos en México. Otra expresión del humor que está muy presente y que podemos ver, por ejemplo, en Twitter, sería ¿no? Donde nos basamos en figuras que son icónicas, que todos reconocemos en nuestra cultura, para decir, esta producción pues se aleja un poco de esta pretensión seria de la comunicación que establecemos cotidianamente para producir, en este caso, un efecto que le llaman humorístico. El humor también se puede estudiar atendiendo a géneros. Podemos encontrarlo en género literario, como el ejemplo que les mostré, en publicidad, en política, en dichos, en el ámbito periodístico y en un largo etcétera, ¿no? Aquí les traigo un ejemplo de un texto periodístico donde vemos que hay una humorización de un hecho que es de muerte, ¿no? Que puede ser muy violento en otras culturas, pero que aquí utilizamos de esta manera, ¿no? Podemos también referirnos a temas y contextos particulares, como esta frase: alguna vez pensé que entre tú y yo todo se podría, y pues sí, se pudrió. Donde hay un juego léxico que está produciendo ese humor, hay también la posibilidad de estudiar humor desde los estereotipos, como el que tiene que ver con identidad. Y aquí les presento pues ejemplos donde estamos confrontando la identidad mexicana con otras, como la estadounidense, la francesa, la alemana y la mexicana, ¿no? El modo de hablar de los mexicanos. El meme es uno de los grandes
exponentes, podríamos decir, contemporáneos del humor actual, pero el humor es importante decir que no se asocia solamente con lo que podemos reconocer como detonador de risa, sino que incluso podemos establecer toda una crítica social como la que vivimos también en México, incluso a partir de ceremonias o de actividades que están muy presentes en el imaginario colectivo, y ahí el humor cobra otra fuerza, como la independencia, ¿no? Y vemos aquí un claro ejemplo de crítica social. Podemos estudiar el humor desde un recurso gramatical, por ejemplo, cambiando palabras y también con ello cambiando el significado. No es lo mismo chiles en el monte que montes en el Chile, que eso nos pone en tono con el albur, ¿no? Que el Claro. albur, por otros estudiosos, pues se ha visto como como una expresión humorística auténtica de la cultura mexicana, En ¿no? este Claro. sentido, en el tema del albur, incluso hay estudios como el de Patrick Johansson, ¿no? Que habla de que los cantos traviesos, que eran un tema eh, prehispánico, por decirlo así, o mesoamericano, que en la cultura náhuatl, previa a la llegada de los españoles, ya existía este doble sentido, este juego con las palabras, ¿no? Sí, esta anotación que haces es muy interesante y de hecho el albur inicialmente empezó así, siendo una práctica cultural que ahora se reconoce por los estudios de Patrick Johansson, que fue mi maestro también, y Oh, él decía justamente eso, que desde antes ya había pues la presencia de este doble sentido. Mucho de la magia del humor es que da lugar a más de una interpretación. Entonces, ahora incluso hay publicaciones como las de la llamada Reina del Albur, recientemente fallecida, cuyo libro es desde el título alburero, ¿no? Como Cada que te veo palpito, que es de un libro de 2018 y donde muestra pues las distintas maneras en que el humor se puede expresar desde el albur, como una adivinanza, como un chiste, como un juego de palabras. Y bueno, aquí les traigo otro ejemplo también que recurre al doble sentido, que es son dos ejemplos que se valen de la musicalidad de las palabras para producir el humor, pero no solamente importa la sonoridad, sino que también esa selección de palabras que están compartiendo un fonema se usan para dar lugar a más de un sentido, ¿no? Como dijo Gestas, eh, no, como dijo Hestinghouse, ahora pues qué chingaos. O la segunda, como dijo Jeremías, me las das o me las fías, ¿no? Donde aquí ese las, pues te puede remitir a muchas interpretaciones, ¿no? Y bueno, claro. serían algunos de los ejemplos que les podría mostrar y que, bueno, están ahí mostrando el juego, la creatividad de los hablantes, pero también que están mostrando los distintos colores que puede tener el humor en nuestro país. Sí, este tema también de tabú lingüístico, el tabú inicialmente empezó estudiándose en psicoanálisis con Freud, que tiene su libro Tótem y Tabú, pero esa noción se trasladó después a la lingüística para referir justamente aquellas enunciaciones que en una determinada comunidad resultaban prohibidas. Lo interesante es que hay distintas culturas en distintos periodos de tiempo donde ciertos temas han sido tabú. La muerte es uno de los grandes temas compartidos en distintas sociedades. México ciertamente es uno de esos países donde la muerte es un tabú, pero ocurre algo muy interesante porque si bien manifestamos respeto cuando alguien fallece o cuando, sobre todo si se trata de alguien cercano a nosotros, pero también encontramos toda una producción de ejemplos donde vemos que hay una representación festiva de la muerte. Cuando hablamos de tabú, estamos hablando de prohibición, estamos hablando de censura, que se da a nivel de expresión, pero cuando decimos o cuando nos dicen eso no se tiene que decir o eso es incorrecto decirlo, nosotros encontramos la posibilidad
de transgredir ese límite, y una de esas irrupciones es el humor. Es como una forma de pasarse esa barrera que no es solamente de la lengua, sino también de pensamiento. Ana, ¿algo que quieras agregar? Bueno, yo estoy divertidísima con los ejemplos que nos ha dado Enrique. Sin duda alguna es un tema muy interesante y bueno, me gustaría también preguntarle, Enrique, ¿cuál es la importancia para ti de estudiar este humor? La importancia primera es que el humor, como dije, puede tener distintas intencionalidades, a veces más explícitas que otras, pero cada una de estas expresiones dan cuenta de la cultura, ¿no? Por supuesto, la cultura vista en una dimensión muy amplia, como un espacio donde contribuimos, donde participamos todos y que se está moviendo continuamente, no somos los mismos siempre, y todas las posibilidades del humor están reinventándose. Si bien muchas veces se podría pensar o alguien podría creer que el humor es algo que se difumina muy rápido, pues van quedando esquemas que se retoman después para humorizar, ¿no? Y esa sería pues una manera de atender estas posibilidades humorísticas, no solamente para ver qué podemos hacer con la lengua, todas las posibilidades de expresión, sino también para mostrar cómo esas posibilidades dan cuenta de lo que a nosotros, en este caso los mexicanos, en un momento particular nos es importante. Qué importante es lo que mencionas, ¿no? Cómo la cultura se manifiesta a través de esto y bueno, cómo nosotros comprendemos muchos temas gracias al humor. Entonces, pues tienes una gran investigación. Pues ya saben, si quieren saber más sobre este maravilloso tema que Enrique nos ha preparado, pues supongo que también en próximas entregas vas a hablar del humor ahí con un magazine, ¿no? Sí, 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 con gusto. Me gustaría, justo hablando de la relación entre humor y tabú, pues mostrar que hay posibilidad de diálogo, ¿no? Yo tengo un pequeño texto que si les interesa lo pueden consultar, que es El sabor de lo prohibido, Eros y Tánatos, voces del tabú mexicano, donde les hablo de muerte, de sexualidad y pues de todo aquello que está ahí en México y que muchas veces pues no se ve con buenos ojos desde la academia, pero que dice mucho de nosotros. Pues esperamos darle una leidita para, qué bueno que nos comentas para irnos ahí y también que nuestros lectores vaguenautas se inserten, se vayan a buscar estos textos que has publicado, tanto en la revista como para la UNAM, y que podamos consultarlos y comentarlos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Ni? Porque tú ya andas ahí pensando, ya te conozco, que andas ahí dándole vueltas a con qué nos vas a trolear. A ver, dinos. Sí, pues me da mucha curiosidad que Enrique nos dice que le demos comentarios para enriquecer su trabajo, pero la verdad yo creo que su trabajo es quien nos va a enriquecer. Pues también, ¿no? Al fin he encontrado mi propósito de compartir memes en Facebook. Y hasta puedo teorizar sobre el meme, ¿no? Y Claro, hay yo un no tema estoy compartiendo memes, estoy compartiendo conocimiento y cultura. Pues bueno, te agradecemos, Enrique. Esperamos que en otra ocasión nos puedas acompañar para que podamos seguir platicando de este maravilloso tema que es el humor y del por qué nos reímos y por qué en México nos reímos de cosas tan crueles como las que acabas de presentar, ¿no? El agradecido soy yo. De verdad que para mí hablar pues de estos temas que son muy cercanos porque vivo en México, pero que también que veo que muchas personas comparten ese interés, pues para mí siempre va a ser un gusto. Están ahí los textos para que los lean, para que los disfruten, los critiquen, ahí están. Lo importante es que hablen, a veces dicen así. Siempre será un gusto. Mi correo es arcounam@gmail.com. Cualquier cosa que se les ofrezca, pues estoy ahí para pues que compartamos juntos. Ana, muchísimas gracias también por acompañarnos. Pues muchas gracias a los dos por invitarme a esta charla. La verdad es que sí, me voy muy contenta, muy interesada en la investigación de Enrique. Y bueno, pues nada más me queda invitar a nuestros vaguenautas a que se acerquen a este tipo de investigaciones. No todo lo que se hace en la academia es aburrido y tedioso, ya vemos aquí los ejemplos. Y bueno, pues también vamos a apoyar a Enrique en sus redes sociales y los invitamos a que sigan escuchándonos. Pues efectivamente, los invitamos a que sigan escuchándonos, viéndonos, compartiéndonos, comentándonos, dándonos like, mostrándonos su cariño
y criticándonos, que para eso estamos. Pues bueno, les agradezco a todos por su estancia, a ustedes vaguenautas por aguantarnos, y a Enrique y a Ani y a nuestro productor también en esta ocasión, Erandu, por apoyarnos en este sueño de hacer una nueva forma de pensar la realidad. Muchas gracias, que tengan una excelente mañana, tarde, noche, y nos vemos en la próxima aquí en Vaguedades Auditivas. Agur.